Hemos estado hablando sobre derribar fortalezas, fortalezas que son creadas por pensamientos y argumentos que hacen raíces en nuestro interior y levantan una fortaleza. Argumentos y pensamientos que deben de ser llevados a Cristo para que puedan ser vencidos. Y muchas personas en la iglesia están literalmente estancadas por un sinnúmero de argumentos y patrones de pensamientos negativos que literalmente habitan dentro de ellos y que deben de ser desalojados para que podamos avanzar en el Señor. Es importante conocer los argumentos erróneos y las fortalezas equivocadas que no debemos de tener en nuestro interior. Amén. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Pero quiero comenzar contándole la historia y quiero que leamos Mateo capítulo 14, versículo 22. ¿Se acuerdan que Jesús hace que sus discípulos crucen al otro lado y ellos enfrentan una gran tempestad y pasan un sinnúmero de cosas y acontecimientos muy interesantes que nos traen grande sabiduría y grande enseñanza y que debemos de aprender? Amén. Amén. Mire lo que dice el libro de Mateo capítulo 14, verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la hora, la noche, estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús viene a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Diga conmigo: miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no tengan miedo, no temáis. Diga conmigo: no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro, de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: sálvame, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando usted lee esta porción, usted encuentra la frase miedo 3 veces en la historia. 3 veces va a encontrar la palabra miedo. Dile a alguien: no tema. Es importante derribar la fortaleza o la fortaleza del miedo. El miedo crea una fortaleza paralizante, una fortaleza que te lleva a un estancamiento. El miedo crea una fortaleza donde no te das la oportunidad de hacer algo nuevo por miedo a no triunfar. El miedo crea una fortaleza donde no te permite avanzar, porque tiene miedo de perder lo que tiene, aunque anhela cosas que no tiene. Pero el miedo a perder lo que tiene no te deja avanzar en las profundidades para adquirir cosas que nunca ha obtenido. La persona con miedo no va a avanzar en esta vida. En nada de lo que se proponga lo va a alcanzar, porque el miedo en algún momento le va a ganar, lo va a paralizar. Hay personas que temen hablar en público, pero anhelan predicar, pero tienen miedo de que las cosas les salgan mal. Y ese miedo lo paraliza y no lo deja avanzar en aquello que Dios lo ha asignado a hacer. Y puede correr el riesgo de vivir su vida sin desarrollar nunca lo que Dios le ha dado. Y el talento que tiene nunca es desarrollado con la habilidad, porque tiene miedo de avanzar. Recuerda, tú naces con el talento, no con la habilidad. El talento viene contigo. Hay gente que tiene 3, 4, 5 talentos, pero el talento se alimenta de la habilidad. Y la habilidad viene cuando nosotros practicamos, invertimos tiempo y desarrollamos esa habilidad sobre la base del talento que tenemos. Y la escritura habla aquí, en esta historia, cuando Jesús hace que los discípulos entren en la barca, él le dice: crucen al otro lado. Y usted conoce la historia. A la cuarta vigilia de la noche, la barca estaba detenida, pero ellos no dejaron de remar. Estaban llenos de pánico porque había una tormenta que era bien duro para ellos. El punto es que la escritura dice que a la cuarta vigilia Jesús viene a ellos caminando sobre el agua. Y cuando ellos lo ven, se espantan y tienen miedo. Y Jesús le dice: no teman, tengan ánimo, yo soy. Entonces la historia cuenta que Pedro le dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Conociendo Pedro el poder de Dios, él creía que si Jesús lo ordenaba, si era Jesús, él iba a caminar sobre el agua. Y Jesús le dice: ven. Y él camina sobre el agua. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, dice la escritura. Y al tener miedo le vino la duda, y la duda lo desconectó del poder que estaba fluyendo en ese momento. Hay una traducción muy diferente cuando dice que tuvo miedo. Es importante entender lo que Jesús le dice: tened ánimo, yo soy, no temas, no tenga miedo. ¿Qué es el miedo?
¿qué es el miedo? Se manifiesta cuando anticipamos un peligro real o imaginario y nos sentimos incapaces de enfrentarlo. Eso a veces es una de las causas por la cual tenemos miedo. Esta emoción puede ser el resultado de un trauma en el pasado, una experiencia negativa o la influencia de mentiras que el enemigo siembra en nuestras mentes o en nuestros corazones si lo dejamos. El miedo es un tipo de sentimiento que viene por muchas causas, pero el miedo tiende a paralizarnos. El temor, el miedo puede inmovilizarnos, impidiendo que demos pasos de fe y confiemos en la promesa de Dios. Las personas con miedo no emprenden nada por fe, porque ya se sienten derrotados antes de intentarlo. Tienen tanto miedo a la derrota que prefieren no intentarlo, y por eso nunca van a avanzar. El miedo, si dejamos que se quede en nuestro corazón, nos va a paralizar. El miedo crea barreras internas que nos impiden confiar plenamente en Dios. Alguien con miedo no puede fluir en la unción del Espíritu Santo, no puede fluir en el poder del Espíritu Santo, no puede avanzar en nada, porque el miedo lo paraliza. El miedo le crea un pensamiento de que las cosas no van a ser así, que todo va a salir mal. Y por eso hay miles de cristianos estancados, golpeando al enemigo incorrecto, golpeando la brujería, cuando lo que lo está deteniendo es el miedo interno que hay en su corazón. Cuando yo leo la historia que Pedro camina sobre el agua, de la cual hemos hablado tanto, y hemos mencionado que Pedro no fue el único que fracasó. El detalle es que Pedro fracasó en público, los 11 fracasaron en secreto, porque el fracaso no fue hundirse solo en el agua, el fracaso es nunca salir de la barca. Entonces hay personas que su fracaso hoy no es que Satanás se ha opuesto a ellos, sino que ellos no se han decidido a creer. Nosotros no podemos negar la existencia de la deidad de Satanás. Hay cristianos que la niegan. Yo no, porque la Biblia no la niega. El apóstol Pablo dice que quería ir a cierta ciudad a visitar a los discípulos, y dice: no pude porque Satanás se me opuso. Entonces hay muchas cosas que se nos oponen, pero la que yo hoy señalo es el miedo. Hay gente que tiene bonita voz, pero el miedo a no poder cantar bien nunca le permite desarrollar el talento, la habilidad que Dios le ha dado. Y cuando yo leo la historia y profundizo en esta historia, que yo nunca lo había visto en mi vida, pero el Espíritu Santo habló conmigo anoche, y yo enfrenté algo extraño toda la noche. Sé que por hablar a veces cosas que la gente no quiere oír y que le molesta al diablo, recibimos ataques espirituales. Yo creo en los dardos del maligno, pero también creo en el escudo de la fe. Entonces el Espíritu Santo me llevó a ver esto y entendí un punto muy, pero muy maravilloso. Cuando tú lees la historia, tú encuentras la palabra miedo 3 veces. Tenía miedo, le dijo: no teman, y al segundo le dijo a Pedro: Pedro tuvo miedo. Pedro tuvo miedo, él le dijo: no temas, y ellos tenían miedo. El miedo realmente es lo que resalta, es una de las cosas que Dios quiere que veamos en esta historia. Y cuando yo miro esto, la tormenta no era la tormenta. La tormenta para mí era la tormenta del miedo. Cuando tú lees todo el contexto de esta historia, el problema no es solo la tormenta. Lo que Cristo corrige no es la tormenta. Lo que Cristo reprende no es la tormenta. Lo que Cristo reprende es el miedo. La tormenta nunca pudo detener a Cristo. La tormenta nunca pudo con Cristo, pero sí pudo con alguien que dejó que la tormenta lo atormentara. Si tú te fijas en esta historia, Cristo no reprendió esa tormenta nunca. Se subió en la barca con Pedro y se hizo bonanza. Pero lo que él sí corrigió fue el miedo. Lo que estaba destruyendo a los discípulos no era la tormenta, era el miedo. El miedo lo hacía paralizar. Y es lo que muchas veces sucede con nosotros. Estamos más atormentados por el miedo que por la tormenta. Tenemos más miedo que por la tormenta que está pasando. Por eso es que Jesús no detiene la tormenta antes de hacer que Pedro camine. Él le dice: Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué tiene miedo? Pedro comienza a sentir miedo. El problema no era la tormenta, el problema era el miedo a la tormenta. Y es lo que a muchos cristianos hoy lo está paralizando. El miedo a, no en sí el problema, sino el miedo a no sobreponerse al problema. Y el problema termina creando problema cuando dejamos que el problema produzca miedo. La tormenta nunca paró a los discípulos, pero el miedo lo paralizó. La Biblia está llena de versos, de ejemplos que Dios dice que el Espíritu Santo escribió para que lo leyéramos en estos días. Esta es la voz de Dios revelada, hablándonos de que no debemos temer. Dios no nos dice que no pasaremos por el fuego. Dios no dice que no fracasemos. Lo que Dios no quiere es que tengamos miedo a fracasar. Dios quiere que soltemos el miedo. Ahora la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no debemos de tener miedo? Porque el miedo nos paralizará, no nos dejará avanzar. La palabra de Dios habla de muchas cosas.
contra el miedo y sobre el miedo. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio 31:6, en una versión diferente a la Reina Valera, dice: sean fuertes y valientes, pues Dios peleará por ustedes. Y luego dice: no tengan miedo. No tengan miedo de esos países o de esas naciones, porque Dios no lo va a abandonar. Y en este verso tú encuentras tres cosas motivadoras. Primero, sé fuerte y valiente. Segundo, Dios peleará tus batallas. Y tercero, no tenga miedo. Dile a alguien: no tenga miedo, porque Dios no te va a abandonar. Tus amigos te abandonan. Todos, cuando el barco se va a hundir, como ratas salen huyendo, pero los verdaderos valientes se quedan. Alguien tiene que alabar a Dios. Que tema todo el mundo, pero no temas tú. Porque nosotros tenemos a Cristo habitando en nosotros, y el temor no debe de empoderarse de nosotros. No importa que nuestra realidad esté aparentemente profetizando un destino catastrófico. Esa es una realidad, pero la verdad de Dios es que al justo le irá bien. No temas. Las primeras palabras de Dios a Josué, cuando iba a darle el encomiendo de poseer la tierra de Canaán, le digo: mira que te mando que te esfuerces, seas valiente. Y le digo: no temas ni desmaye, porque el miedo te hace desfallecer. El miedo te hace perder la fuerza. Yo sé lo que es tener miedo. Yo he tenido miedo. Cuando tú tienes miedo, yo tuve un miedo, y en pleno agosto, que sudaba uno solo por hablar, yo tenía 3 t-shirts con un frío. ¿Tú te acuerdas, Alberto? Y Alberto me decía: pero ¿por qué tú usas código? Tengo frío. No era frío, era miedo. Era miedo que se estaba empoderando de mí, porque mis ojos miraban, mis oídos oían una realidad, pero mi espíritu no había visto una verdad. Cuando mi espíritu entró en contacto con el Espíritu Santo, me dio calor, se fue el miedo. No desmaya a causa de sus amenazas, no desmaya a causa de sus críticas, no desmaya a causa de sus malas intenciones y de hacer distorsión de tus palabras. No desmaye. Mantente en el camino que Dios te ha puesto. Sigue remando hacia la otra ribera, porque hay nueva manifestación y expectativa fresca. Alguien diga amén. De este lado se multiplicaron los panes, pero de aquel lado van a resucitar los muertos. Hay más gloria que nunca. Vamos, alabe a Dios. Dile a alguien: no tenga miedo. Díselo otra vez: no tenga miedo. Y le dijo: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Donde quiera que tú vayas, Jehová, si te envió, estará contigo. Aleluya. No importa que Dios me envíe a donde viven los brujos. Si me envía a Dios, los brujos serán mi líder en el futuro, porque Cristo los va a vencer. Alaba a lo que reina. Alaba a lo que reina. En el Salmo 156, yo quiero que para el versículo 3, quiero que lo lean como lo dice la Reina Valera. Mira lo que dice. 56, verso 3 y el 4. Dice la palabra de Dios. Léanlo conmigo. Bien. Salmo 56, verso 3. Ayúdame ahí. No tengan miedo ni se pongan nerviosos. Pongan el verso. En el día que temo, yo en ti confío. Dilo: en Dios alabaré. Ponlo por favor. Dios, con el que estaba. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. Pues ¿qué puede hacer el hombre? ¿Qué puede hacerme el hombre? Cuando tú tienes miedo, porque no está en la presencia. Cuando te da miedo, lo que dice Pepe, porque no hay presencia. Cuando hay presencia, la Biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león. La presencia disipa, borra, desaparece el miedo. Alguien tiene que alabar a Dios. Mira la otra versión, esta me gusta, muy pegada al hebreo. Cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, y te alabaré por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Tengo miedo, pero confío en ti, y tu presencia me quitó el miedo, y ahora ya no siento miedo. Y luego dice, sigo, paro. Nadie podrá hacerme daño. Otro dice, ¿qué mortal me va a hacer daño? Alguien diga aleluya. Dile a alguien: suelta el miedo, porque Dios está contigo como poderoso gigante. Suelta el miedo y predica. Suelta el miedo y ora por la gente. Suelta el miedo y emprende el negocio. Suelta el miedo, porque Dios contigo está. En Números 21, no lo pongan si yo no lo pido. Dice aquí, esta es una versión para avanzar. Pero el Señor dijo a Moisés: no le temas, no le tenga miedo, porque voy a entregar en tus manos a Ogot con su ejército y su territorio.
y hará con él lo mismo que hiciste con Sihón, el rey de los amorreos. Alaba lo que está aquí. Dios le dice, mira, viene Ogob y viene su reino y son más fuertes que ustedes, pero tú no le tengas miedo. Son más fuertes que tú, pero tú no le tengas miedo. Están en las autoridades, pero tú no le tengas miedo. Son oficiales de migración, pero tú no le tengas miedo. Puedes ser un presidente, pero tú no le tengas miedo. Puedes ser la policía, no le tengas miedo, porque contigo está Jehová. Entonces Dios le dice, lo mismo que le hiciste a un rey pasado, yo haré que se lo haga a este. Es más fuerte que tú, es más grande que tú, tiene más gente que tú, tiene más guerrero que tú, pero la diferencia es que él no tiene mi mano. Tú tienes menos gente, tienes menos experiencia, eres más débil, pero el fuerte está contigo. Que alguien grite, no temeré mal alguno. Tienes que soltar el miedo. Atácame que le quiero profetizar a su nombre. Y dice, tú los vencerás todos hasta no dejar sobreviviente, y se apoderarán de su territorio. Dile a alguien, te va a apoderar de las promesas de Dios. La pregunta es, ¿por qué es un Dios Pedro? Y ya se le ha ido respondiendo. Ahora dice, por vuestra poca fe. La pregunta es, ¿cómo llegó la duda? La duda llegó en un carro llamado miedo. Yo quiero que mire el verso 30 de Mateo 14. Vamos a leerlo como lo dice la Reina Valera. Escucha esto, es importante que tú entiendas esto. No temas, no tengas miedo. El miedo te hace vender cosas que no necesitas. El miedo te hace irte para tu país cuando no hay necesidad. El miedo te hace tomar decisiones de las cuales te vas a arrepentir toda tu vida. Y vas a dar propiedades baratas cuando cuesta mucho por miedo. Suelta el miedo. Ese rey era más, ese ejército era más bravo que Israel, pero Dios le dijo, con ellos no está mi poder. Tú eres menos, tú eres más débil, tienes menos guerrero, menos experiencia, pero yo estoy contigo. Entonces mira lo que dice Mateo 14:13, 14:30. Mira lo que dice allí. Pero al ver que tuvo que, escucha esto, déjalo allí. Al ver que tuvo que, ¿por dónde entró el miedo? Sigue viendo noticias que te quieren llevar al estrés. Tienes que cuidar tus ojos, porque el miedo también entra por lo que oyes y entra por lo que ves. ¿Sigo paro? Por lo que ves. Pedro vio una realidad y la realidad le produjo ¿qué? Miedo. Ahora mira cómo lo dice esta versión. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Aquí no dice cuando vio, aquí dice cuando sintió. Si tú no aprendes a vivir contrario a los sentidos que no se alinean a tu fe, tú te vas a hundir. Hoy en día hay gente degradando el evangelio por sentimiento humano, llamándole a las cosas malas buenas, porque tienen el sentimiento de relacionarse y quedar bien con todos. Sigo paro. Así habían 400 profetas que profetizaban lo que el rey, el sistema y los medios querían oír, y lo que los influencers querían oír. Sí, rey, sí, todo está bien. Hasta que aparecen locos que no encajan, Micaía, y que no tienen el lenguaje fino, pero tienen el oído fino. Alguien tiene que alabar a Jesucristo. Alguien diga aleluya. Y con lo que el Espíritu Santo me marcaba anoche en la madrugada era, sintió miedo, sintió el fuerte viento. Y me decía a mí, el problema del apóstol Pedro fue que dejó de andar por fe para andar por los sentidos. El texto dice cuando sintió. Muchos cristianos estarán en decadencia continua porque ellos oran cuando sienten. Y todo el que actúa con lo que siente termina hundiéndose. Porque no todos los días tú te sientes avivado, pero todos los días tú sabes que tienes que buscar a Dios. Lo que hunde a Pedro es que dejó de andar por fe para moverse por lo que sentía. Sintió fuerte viento. Hay personas que cambian su postura cristiana por el viento que le está soplando, por el mecanismo, por el sistema, por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Vamos a hablar de eso. La vanagloria de la vida es que quieren quedar bien con todos, aunque queden mal con lo que dicen las escrituras. Alaba lo que reina. Pero Dios tiene Miqueas, mujeres y hombres que todavía están tratando de escuchar y obedecer a Dios. El problema de Pedro fue que dejó que su sentimiento definieran su estado o su acción o su reacción. Y su acción fue basado a lo que sentía, no a lo que al principio creía. Al principio creía que podía caminar sobre el agua. En el camino sintió que no podía.
Cuando salió creía que podía y luego sintió que no podía. Dejó de caminar en lo sobrenatural cuando sintió que no podía. Cuando lo que lo había puesto a caminar en el agua es que no sentía, sino que creía. El problema es cuando nosotros esperamos sentir para luego creer, desfalleceremos. Por eso yo le digo a los enfermos en las cruzadas: no tienes que sentir para sanarte, solo tienes que creer. Tú no te sanas cuando sientes, tú te sanas cuando crees y después sientes. Cambió el caminar por fe por el caminar por sentido, porque el viento era fuerte. La realidad lo golpeó hasta el punto que dejó que sus sentimientos accionaran. Y hoy en día hay pastoras y pastores, apóstoles y profetas que lo estamos viendo es un sentimiento, no un compromiso con Dios y con las escrituras. La gente tiene que estar claro. Alaba lo que está aquí. La gente tiene que estar claro en ciertas cosas. Debemos de caminar, ¿por qué? Por fe. Diga alguien, por fe. Tenemos que tener cuidado de los sentidos o del sentir, porque esto puede engañar y crear una realidad que no es tu verdad. Y luego comenzamos a actuar, a hablar y a tomar decisiones por el miedo o por los sentidos emocionales que nos están controlando y que a la vez están siendo controlados por las circunstancias que nos rodean. Pedro dejó de ser controlado por la fe para ser controlado por las circunstancias. El sentimiento tiende a ceder a la realidad, no a conectarse a la verdad que Cristo. ¿Sigo paro? Los sentidos de Pedro comenzaron a controlarlo, porque dice: cuando sintió miedo, cuando sintió el viento, entonces tuvo miedo. ¿Ve? Debemos de caminar por principio y no por sentir. Ninguno de los profesionales que hoy son ricos se hicieron ricos trabajando cuando sentían. Trabajaban cuando no querían y trabajaban cuando querían. Jesús reprendió el miedo, y es lo que yo creo que Dios va a hacer en este día. Dios va a hacer eso en este día. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Tú sabes que Dios acusa a los profetas en el Antiguo Testamento en un verso, y le dice: por ustedes callar y no decir el pecado de mi pueblo, le vino juicio. Y ese es el problema de profetas callados, que no dicen la verdad. Pero es que no pueden decir la verdad, porque para decir la verdad hay que tener secreto. Por eso dice: si hubiesen estado en mi secreto, hubiesen oído mi palabra y le hubiesen revelado al pueblo mi palabra. Entonces hay gente inventando que Dios dijo cuando Dios no habló con ellos, porque ellos no le han dedicado tiempo a Dios. Entonces hay que buscar a Dios y hay que hablar la palabra de Dios sin miedo, seguro de que fue Dios que te habló. Cuando tú lees esta historia, Jesús nunca reprendió el viento, pero reprendió el miedo. ¿Sigo paro? El miedo a la tormenta puede ser más destructivo que la misma tormenta, porque hay gente que se devoronan antes de que lo golpeen. El miedo a la tormenta puede ser más peligroso que la misma tormenta. Cuando tú lees la historia de Goliat atacando al pueblo, tú puedes ver en esta historia cómo ellos fueron intimidados por Goliat por 40 días. Goliat nunca mató a un judío, pero ya ellos se veían muertos. Y el pueblo desfalleció por 40 días porque le vino miedo. ¿Por dónde le entró el miedo? Por los ojos y por el oído. Lo vieron grande, lo vieron imposible. Y entonces, aparte de que era grande, el hombre era bocón. Y con la boca metía más miedo que con el tamaño. Usted ha visto gente así, que son más boca que acción. Y el pueblo desfalleció, entraron en miedo, en pánico, se olvidaron de quién era Dios, de la victoria de Dios, todo porque dejaron que el miedo se empoderara de ellos y lo hizo desfallecer, hasta que llegó uno que no tenía miedo. Y cuando David se enfrentó, le dijo: yo no te tengo miedo, yo vengo contra ti en el nombre de Dios, porque Jehová te entregará hoy en mis manos. David contrarrestó las palabras de Goliat con la palabra revelada de Dios en su vida. Entonces David no dejó que Goliat le metiera miedo, sino que él lo enfrentó. El miedo es una fortaleza que debemos desde derribar, no permitir que se quede. Puede llegar, pero tiene que irse. El salmo que le acabo de leer, dice: tuve miedo, pero confía en ti. Y luego dice: ya se me fue el miedo. Entonces hay que derribar esa fortaleza, porque si no nos va a derribar a nosotros y nunca podremos lograr nada en esta vida. Miedo. Hay gente que no sabe manejar hoy porque tienen miedo a chocar. Todavía no han chocado y ya están buscando una aseguranza que le pague el accidente que todavía no han tenido. Alaba lo que reina. Tienen un miedo descontrolado, no le ha pasado nada y ya tiene miedo. Dios no quiere que temas. Dios dice: no temas porque yo estoy contigo. 3 puntos muy importantes, hay muchos, pero 3 para derribar el miedo. Primero, cuida lo que escucha y cuida lo que hablas, porque lo que habla y lo que escucha puede estar dándole legalidad a un demonio de miedo. Hay miedo y hay espíritu de miedo. Tu mente y tu boca son amplificadores de cualquier cosa que tú quieras que crezca.
Dios mío, tu mente y tu boca son amplificadores de cualquier cosa que tú quieres que crezca. No puedo, lo está amplificando, no puedo. Sí puedo, lo está amplificando, sí puedo. Tienes que tener cuidado con lo que escucha, porque Israel entró en miedo porque escuchó a Goliat. Paralizó una gente que habían visto el mar rojo abrirse, que habían destruido el ejército, y lo paralizó con la boca. Se detuvieron a escuchar. Lo que escucha primero determina lo que hablas después. Por eso tu oído debe de ser cuidado por ti. Debe de ser el guarda de tu propio oído. Hay personas que tú no tienes que escucharlas, no le escuches. Porque luego van a crear un pensamiento negativo en ti, de inferioridad, de que tú no puedes. Hay personas que es mejor no escucharlas. Hay youtubers que yo veo que cuando yo le veo la cara, no, yo sé que es un chismoso, no lo oigo. Porque yo sé que me va a dañar mi día. Así que mejor no dejo que el diablo que está en él me dañe mi día. Pastor, que radical, ¿y qué usted quiere? Que diga que está Dios en él. En un chismoso no está Dios. El error de Israel frente a Goliat fue detenerse a escucharlo por 40 días. Sigo paro. Y a través de lo que escucharon le nació el temor y el miedo, y fueron paralizados por el miedo que le provocó Goliat por ello haberlo escuchado. Cuando escucha lo incorrecto, crea pensamientos incorrectos, crea miedo, crea ansiedad, crea pánico, crea desesperación. Pero cuando escucha lo correcto, crea mentalidad correcta. Especialmente cuando escuchas a Dios. Cuando tú escuchas a Dios, tú recibes vida. Dale el aplauso a Dios. Dile a alguien: cuando escuchas a Dios, tú escuchas vida. Lázaro lo escuchó y resucitó. La hija de Jairo lo escuchó y se levantó de la muerte. Los que estaban endemoniados lo escucharon y los demonios se le fueron. Los que estaban paralíticos lo oyeron y se pararon. Los que estaban ciegos lo escucharon y recibieron la vida. ¿Qué va a pasar contigo si cada mañana escuchas a Dios? Vas a recibir vida. Déjame decirte lo más, no sé. Cuando escucha al Espíritu Santo dentro de ti, que es la voz de Dios, o cuando escucha a Dios, estás escuchando al que le dio inicio a las cosas. Estás escuchando al que dijo sea la luz y vino luz, al que dijo sea el sol y fue el sol. Ahora imagínate esa voz hablando dentro de ti. No está aquí. La voz que le dio creación a todo lo existente, cuando te habla produce ánimo, produce vida, produce fuerza, saca el cansancio, alábalo, saca la enfermedad, produce visión. Alguien aquí tiene que soltar el miedo. El Espíritu Santo te trajo para que suelte el miedo. No temas, porque Dios estará contigo. Pero cuando estás escuchando al diablo o cosas incorrectas, produce pánico, produce miedo. Pero cuando escuchas a Dios, Él produce vida. Escucha esto: después que escucha la voz de Dios, la palabra de crítica de otra persona tendrán poco efecto en ti. ¿No entendió? ¿Sabe por qué te preocupa lo que alguien está hablando de ti? Porque dejaste de escuchar a Dios. Cuando estás escuchando a Dios, no te preocupa lo que estén hablando de ti. Porque la gente puede hablar cosas, pero lo que Dios habla es la verdad. Lo que Dios habla es lo verídico. Ponte, cometiste un error, caíste en un pecado, te estás levantando y todo el mundo dice que tú no te puedes levantar, que tú no vas para parte. Y tú te agüitas, te pones triste. Pero es que tú no has escuchado a Dios. Cuando Dios te dice yo te redimí, tú dices en ellos está el diablo. Dios me redimió, Dios me redimió, Dios me envió, Dios está conmigo. Cuando escuchas la voz de Dios, las voces de los críticos lograrán muy poca cosa contra ti. Su presencia te va a reafirmar. Sus palabras van a corregir tu curso. Y su paz calma la tormenta dentro de ti. Sigo paro. Después de escuchar sus palabras, los aludadores, los que te adulan, los que te alaban, no podrán elevarte el ego. Porque Dios mantendrá tu pie en la tierra. Alábalo. ¿Sabe cuándo la gente que te alaba te enaltece tú mismo? Cuando no estés en la presencia de Dios. Cuando estás escuchando a Dios, tú identificas los tumbapolvos. ¿Sabe el problema de un ministro, una ministra, una pastora, un pastor? Cuando no tiene quien le diga las cosas que tiene que corregir. Cuando un ministro solo se rodea de la gente que lo necesita, está mal. Tiene falta de identidad. Quiere gente que le tumbe el polvo. Siempre quiere que le reconozcan que todo está bien. Y así hay líderes, lamentablemente, que Dios tenga misericordia. Ellos solo se rodean de lo que le dicen: tú eres el último, tú eres la última, tú eres la mejor, tú eres el mejor. Wow, pero como tú no hay nadie. Tú no tienes amigos, tú tienes una gente que te está derribando, que te está elevando el ego. Oh, cuánto hace falta, mi Miquea. Cuánto hace falta gente que dice: yo vi el ejército del cielo que se reunió delante del trono.
Oh, alaba lo que vive. Después de que escuche la voz de Dios, tú no vas a requerir los elogios de los demás. Su confianza en ti te va a satisfacer completo. Cuando escuchas a Dios, no necesita que te halaguen. Wow, se me fue el tiempo. Cuando escuchas a Dios, no necesita que te reconozcan, porque la voz de Dios produce vida. Y la voz de Dios produce una alegría, que aunque en la red y en todos lados te llamen gusano, esta mañana tú oíste que Él dijo que eres la niña de sus ojos. Y te puede llamar gusano a los presidentes, con todos los presidentes, pero tú te sientes príncipe, porque la voz de Dios es la que produce vida. Oh, estás preocupado por lo que la gente está hablando de ti. Es una ausencia de que no está escuchando a Dios. Y a todos nos pasa. Cuando tú sabes que Dios habló contigo, sigo paro. Así que yo te aconsejo que escuches su voz antes de escuchar las voces de otros. Sigo paro. ¿Por qué? Porque las voces de los demás te llevan a sus necesidades. La de Dios te guía a su mandato. Escucha su voz antes de escuchar las quejas de otro. ¿Por qué? Porque su paz, la de Dios, te guardará. Él puede cambiar tu espíritu y traerte descanso a tu mente. Antes de escuchar la queja de otro, escucha a Dios primero, porque si no, cargará la carga de los demás. Pero cuando escucha a Dios primero, la carga de los demás está en las manos de Dios. Tú no eres responsable de la felicidad de los otros. Dios no te llamó a ser feliz a otro. Ese es un trabajo del Espíritu Santo de Dios. Alaba lo que reina. Hablo en el grado espiritual. Escucha su voz antes de abrazar las ideas de otros. ¿Por qué? Las ideas de los hombres no son el mandato de Dios. Escucha a Dios antes de escuchar las ideas de otros. Sigo paro. Escucha su voz antes de buscar la aprobación de los demás. Los demás te pueden ungir con aceite de Israel, te pueden poner ropa de ministro, te pueden poner los tacos, la corbata, te pueden subir a un estadio lleno de gente, te pueden presentar como el único o la única. Ahí viene el único, el más ungido. Pueden hacer todo, pero a la hora de la unción, ninguno se te puede meter adentro para usarte. Ese trabajo es del Espíritu Santo de Dios. Y antes de buscar la voz de la aprobación de los demás, busca la aprobación del Espíritu Santo. No fue el concilio que dijo apárteme a Pablo, venga, fue el Espíritu Santo. Alaba lo que reina, fue el Espíritu Santo. Alaba lo que está aquí. No te enfoques en buscar la aprobación de otros si no tienes la de Dios. Escucha la voz de Dios en tu vida antes de buscar la aprobación de los demás. ¿Por qué? El orgullo puede destruirte cuando tú buscas la aprobación de la gente. Porque todo el que busca aprobación de otros es porque tiene ego. Si no me dan oportunidad en este estadio, a mí no me reconoce, no me importa. Alguien me dijo, mire, se predicó mucho, le iban a dar 1 hora, pero nada más le podemos dar 10 minutos. Yo dije, yo nada más le pedí 3. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Los 3 minutos se convirtieron en 30. En 3 minutos bajó la gloria. Pero yo no hablo de inventar anuncios y tener todo falsificado, los testimonios inventados. No, yo no creo en eso. Yo creo en una unción orgánica. Yo creo en un ministerio orgánico y líquido, real. Oh, alguien atáqueme que siento unción hasta en los huesos. Sigo paro. Los elogios de los demás alimentan el orgullo, el ego. Entonces hay gente que están tratando de buscar la aprobación de los demás sin oír qué dice Dios. Mira el caso de República Dominicana, me ha tocado mucho porque soy dominicano. Todo el mundo opina. Mi pregunta es, ¿qué dice Dios? No qué dice el pastor, ni la pastora, ni el apóstol, no, ni los medios. ¿Qué dice Dios? Porque puede ser que Dios no esté de acuerdo en todas las cosas que estén hablando, o están tomando el nombre de Dios en vano diciendo que Dios habló y que cuando Dios no ha hablado. ¿Qué dice Dios? Lo que hay que decir. Eso es lo que hay que buscar. Porque habladores hay mucho, pero cuando habla alguien que dice lo que dice Dios, hay cambio, hay vida, hay arrepentimiento. El adúltero no vuelve a la discoteca a adulterar con otra mujer, se arrepiente. Esa es la verdad del Evangelio de Jesucristo. Alguien tiene que alabar a Cristo en esta noche. Oh, gloria a Dios. Escucha su voz antes de hacer cambios importantes en tu ministerio. Escúchenme, muy importante este punto. Escucha la voz de Dios antes de hacer cambios importantes en tu ministerio, en tu casa, en tu familia. Tú no puedes tomar decisiones si primero no escuchaste a Dios. Eso es peligroso. Sigo paro. Escucha la voz de Dios antes de tomar decisiones importantes en tu visión, en tu ministerio. A ti jamás se te fue dada la responsabilidad de planificar tu ministerio. ¿Lo escuchó? Contrario a lo que dice el sistema.
A ti se te fue dada la responsabilidad de descubrir su plan para tu ministerio. Te lo voy a decir. A ti, a mí no nos fue dada nunca la responsabilidad de planificar tu ministerio. Porque si lo planificas, lo estás planificando tú, a lo que tú entiendas, a lo que tú crees. A ti se te dio la responsabilidad de descubrir el plan de Dios para tu ministerio y seguirlo. Asegúrate que sea la voz de Dios lo primero que escucha cada mañana. Voy a terminar. Pon tus ojos en aquello que fortalece tu fe y tu relación con Dios. Y te vas a acordar de mí, que tomará un control sobre tu carne como nunca lo has hecho. Segundo punto, voy rápido y terminé. Tercero, para derribar el miedo, busca y vive en su presencia. En su presencia, sigo paro, es el único lugar donde tu debilidad muere. Es el único lugar donde tu debilidad se debilita. Te lo voy a repetir. En la presencia de Dios es el único lugar donde el orgullo se debilita, donde el pecado pierde fuerza. Donde tu debilidad se debilita es en la presencia de Dios. Sigo paro. El temor y el miedo es atormentador. El miedo aumenta el tamaño del enemigo. Pero hay gente que está mirando una escoba tras una puerta y dicen que es una mujer sin cabello que está ahí. Y cuando se acercan, pues una escoba. El miedo le hizo creer lo que no existe. El miedo o el temor ocasiona que tu esperanza se marchite y muera. El miedo es una herramienta devastadora de Satanás que ha robado a millones la victoria que Dios le quiere dar. No tengas miedo. Salmo 118, 6. Dios está conmigo. No tengo miedo. Nadie puede hacerme daño. Es el salmo. Solo alguien que habitó en la presencia de Dios continua como David podía acostarse en su tienda a dormir en paz, sabiendo que estaba rodeado de un ejército. Y decir, yo me acostaré en paz y me levantaré en paz, porque Dios me sostendrá. Sigo paro. El Señor está conmigo, no tengo miedo. ¿Qué me puede, dice en hebreo, qué me puede hacer un simple mortal? Si rico y pobre le temen a la muerte. No tengas miedo. Dios está contigo. Cuando tu interior está siendo molestado por tu exterior, es porque está dejando de escuchar a Dios. Cuando las opiniones de los demás te están importando mucho, es porque no está escuchando la de Dios. Cuando escucha la de Dios, la de los demás, ni te va, ni fu ni fa, ni te va ni te viene. Es como que eres encerrado en una fortaleza espiritual del Espíritu Santo. Y es como que Él pone murallas de fuego, que todos los dardos del enemigo no llegan, caen. Mira esto, Génesis 15, ponlo ahí. Léalo. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: ¿qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué te dice Dios a ti? Vamos, coro, por favor. ¿Qué dice Dios? Díselo otra vez. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? ¿Y qué te dice Dios a ti? Y a ustedes, los de las redes sociales, ¿qué le dice Dios? No temas.